Entonces en ese capítulo, pues el discurso va del 6 al 7. Lamentablemente los que hicieron los capítulos partieron este discurso en dos, pero en realidad es uno. De todas maneras, pues aprovechamos eso para adrede dividir en dos el discurso. Esta tarde vamos a estudiar el 6 completo, porque es la tercera semana del mes. Pero pues para el próximo domingo en la mañana pues ya estudiaríamos el 7. En esa primera parte, hermanos, entonces el versículo 1 dice: respondió entonces Job y dijo. Job responde: las cosas que ha dicho Elifaz aparentemente son muy sabias, sin embargo no concuerdan con la realidad de Job. Elifaz no supo cómo traer la doctrina sana que él tenía a la vida de la persona que estaba en necesidad urgente. No tuvo sabiduría en cómo aconsejar. Sus palabras trataban de ser de consuelo, pero como él estaba aferrado a una idea, a una doctrina propia de su tiempo, que era la de retribución, entonces él prefería no aconsejar a su amigo, no alentarlo, en vez de soltar lo que él creía. Entonces Job responde, hermanos, y lo primero que les dice está en el 2. Dice: ojalá fueran puestos en balanza mis sufrimientos. En otras palabras, lo que está diciendo es: ustedes no alcanzan a comprender la magnitud del sufrimiento que tengo. Si yo pudiera pesarlo, todo mi dolor, mis pérdidas, la experiencia que estoy teniendo, ustedes no pueden entender, porque ojalá pudiera pesar mi queja, ojalá pudiera pesar mi tormento. No hay manera de eso. Es imposible poder medir el dolor de una persona. Y eso es lo primero que Job quiere hacerle entender a Elifaz. Para usted es muy fácil hablar de esto porque no alcanza a comprender el gran peso que me ha aplastado. Es más, él usa una hipérbole en el 3, dice: pesaría más que la arena del mar, en Job 6:3. O sea, ustedes no alcanzan a comprender el peso que siento de lo que me está pasando. ¿Se los puedo explicar de una manera? Pues imagínense que toda la arena de la playa le cae encima. Eso es lo que él trata de expresar, hermanos y amigos, para que los amigos traten de pronto de aprender un poquito, por lo menos, por qué Job explotó en el capítulo 3. Entonces allá en el versículo 3 dice: pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Job reconoce, hermanos, que él ha sido precipitado. Es que él reconoce que las palabras que dijo fue un desahogo total. No lo habló pensándolo, él no se puso a dar una conferencia o preparó una prédica, no. Él no estaba dando doctrina sistemática, él estaba explayándose, estaba desahogándose, exclamando sus sentimientos. Entonces decía: yo prefiero morirme antes de seguir viviendo así como estoy. Entonces está diciendo: yo sé que mis palabras desde su perspectiva sonaban muy, y bueno, reconozco, son impulsivas, pero entiendan, es el clamor de un desesperado, es el clamor de una persona que grita porque siente que Dios se volvió su enemigo. Entonces el versículo 4 dice: las flechas del Todopoderoso se me han clavado. O sea, siento que ese Dios que era mi defensa, que era mi amigo y mi Señor, siento que se volvió mi enemigo y me declaró la guerra. Siento como siendo perseguido por Él, siendo franqueado por las flechas de Él. Y de repente una flecha clavó mi pecho y venía envenenada, dice. Su veneno lo ha bebido mi espíritu. Mire cómo lo expresa, hermanos, de forma poética. Dice: este sufrimiento me pesa como la arena del mar y siento como si fuera una flecha del Todopoderoso. Hermano, una flecha puede traspasar un tronco de un ser humano. Ahora imagínese la flecha lanzada por el Todopoderoso. Esa expresión, flecha al Todopoderoso, es una manera de él descifrar lo grande que es lo que está viviendo. De todas maneras, hermanos,
tengo que aclararles, y es algo que nos debe servir de lección. El hecho de que vivamos sufrimientos que sean solo de nosotros y que nosotros no estén viviéndolos, no significa que yo puedo decirle usted no tiene derecho a hablarme porque usted no lo ha vivido. Tampoco. Eso sería el colmo de la arrogancia. Porque quizá Dios puede enviar a esa persona para dar un consejo a tiempo, una palabra de parte de Él para sanar. Entonces no podemos cerrarnos en el sufrimiento. Entonces lo que aquí está pasando es que Elifaz trató de consolarlo, pero lo hizo de una manera equivocada. Por eso es que Job le dice eso a él. Entonces también dice, versículo 3, los terrores de Dios combaten contra mí. Él reconoce y vuelve a decirlo, como lo mirábamos esta mañana. Job atribuye todo lo que le está pasando a Dios. Y aquí lo vuelve a confirmar, de hecho de una forma más escueta y fuerte. Claro, hermanos, podemos imaginar a los amigos. Uy, ¿usted cómo se atreve a decir que Dios les clavó la flecha en su espíritu y que venía a envenenar? No sea atrevido, Job. Tenga reverencia. Está hablando de forma reverente. Es una forma, un discurso sabio, poético, que en ningún momento pretende ofender al Señor. Solamente trata de dibujar en la mente del lector y de los amigos lo que él siente. Flechas, veneno y terror. ¿De quién venía? De Dios. Eso, hermanos, es lo que la iglesia de hoy ha olvidado. Esas cosas provienen de Dios, no provienen de Satanás. Es verdad que el sufrimiento pesa como la arena en la playa, pero lo mínimo que podemos hacer es primero reconocer que esa arena pesada viene de Dios. No hay, hermanos, nada ni nadie que pueda hacer daño a la iglesia, a los escogidos de Dios, a no ser que sea Dios mismo el que intervenga para probarnos, purificarnos o moldearnos. A Job le estaba pasando, él no entiende para qué, él no entiende por qué, pero lo que sí sabe es que fue Dios. Dios lo está aplastando, Dios le clavó una flecha, Dios ha envenenado su espíritu, Dios lo ha llenado de terror. Esas cosas, hermanos, suenan muy difíciles, porque la mentalidad de hoy, una mentalidad humanista, bastante pobre, le gusta hablar de que de Dios viene todo lo bonito, lo bueno y lo saludable, y la enfermedad viene del diablo. Eso, hermanos, es paganismo. El diablo no es dueño de nada, él no puede dar ni hacer nada. Todo proviene de Dios, y Satanás mismo es un esclavo a los pies de Dios, bajo las órdenes de Dios. Dios el que me ocasionó eso. Y eso, hermanos, es el punto del problema. ¿Qué decían los amigos? Si te está pasando esto, es porque hiciste iniquidad. Hubo algo que hiciste que te ocasionó eso. Y el argumento de Job, ¿cuál es? Yo soy inocente, fue Dios el que me lo causó. Entonces hay un conflicto. Ellos quieren defender a Dios. ¿Cómo así que usted dice que Dios, porque sí, le está causando problemas? Cuando Dios siempre da las cosas como retribución. Y Job se defiende, no sé, es que no tengo idea, yo me siento encerrado, yo miro mi vida, he sido íntegro. Yo sé que ustedes creen que Dios a los justos los bendice y a los malvados les quita todo, pero conmigo no es así, no entiendo por qué. Yo creía lo que ustedes creen, pero ahora me doy cuenta de que eso no es tan cierto como pensaba. Vamos al Salmo 38, 2. Ese pasaje nos va a ayudar a comprender un poquito más la forma poética como se expresa y el significado que tiene la flecha, el veneno y el terror. David dice: tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Ese mismo lenguaje que empleó Job, David lo está usando. David sentía que el castigo, que lo que estaba viviendo era un castigo de Dios debido a un pecado que él había cometido. Entonces él siente que Dios le lanzó una saeta. El lenguaje es el mismo y la idea es la misma. El problema proviene de Dios para traer purificación, reprensión y moldearnos a la imagen de Cristo. Bueno, sobre mí ha descendido tu mano. O sea, lo que David está expresando es: siento como si tu mano me estuviera aplastando, Dios.
Esa es la idea de Jeremías, dice que somos barro en las manos de un alfarero. Entonces no está mal, hermanos, emplear ese lenguaje. Miremos otro pasaje que habla de la misma manera. Salmo 88, 16. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Lo que Job decía, hermanos, terrores de Dios, en ese salmo que lo escribió Hemán, uno de los sabios del tiempo de David. Él dice eso, el mismo lenguaje, sino que aquí él usa otra figura. En el 16 dice: sobre mí han pasado tus iras. Es una forma de decir de que la ira de Dios vino como un arroyo caudaloso que lo atropelló y se lo llevó. Esa es la idea que él expresa. O sea, el uno habló de que la mano lo aplasta, el otro que viene un río y se lo lleva, y Job lo expresó como una flecha envenenada. Pero vemos que la idea es la que se quiere resaltar y no el lenguaje. No lo podemos tomar literal, tenemos que ser respetuosos del estilo literario del libro. Uno no puede decir que Dios es el Dios de las flechas y que Dios lanza flechas o tira jabalinas del cielo o que manda ríos o hermanos. No lo podemos tomar literal, es algo poético, metafórico. ¿Acaso el burro gime junto a la hierba? ¿Acaso se come sin sal lo desabrido? Las cosas que yo ni siquiera quería tocar son ahora mi comida. Job sigue, hermanos, expresando lo que siente. Sigue expresando la razón por la cual se expresó de esa manera en el capítulo 3. Amigos, imagínense un toro. Un toro que empieza a mugir, o sea, como a clamar de agonía de hambre. Y el toro tiene hambre y empieza a mugir y tiene pasto por doquier. ¿Acaso un toro va a lamentar que no tiene comida cuando está rodeado de ella? ¿Acaso un burro va a caminar de un lado a otro buscando alimento, teniendo cómo comer? ¿No es cierto? ¿Acaso uno come con gusto lo que no tiene sal? Habla Job. ¿Acaso uno se puede comer la clara de un huevo así sin alguna sensación de asco? Eso nos da a entender, hermanos, de que a uno no le gusta el huevo. O que por lo menos él en sus tiempos de gloria y poder, la comida del huevo era algo que de pronto él lo consideraba como bajo y asqueroso. Por eso él dice: lo que no comía antes y ni lo tocaba, me toca comérmelo ahora. Si un animal, si tiene hambre, se queja, ¿cuánto más yo, que he pasado todas estas cosas, no tengo derecho a quejarme? Eso es lo que está expresando. Mis quejas no son infundadas, no son caprichosas, no son fútiles. Son quejas basadas en hechos reales, cosas que son ciertas, que en carne y hueso las he vivido. Antes podía darme el gusto de comer lo que quería, ya no. ¿Sí? Entonces mire, hermanos, cómo él expresa: siento como toda la arena en la playa aplastándome, una flecha me traspasa y ahora me toca comer lo que antes yo consideraba que nunca iba a comer. Y es así, hermanos, todos de alguna manera lo hemos vivido. Muchas veces, como seres humanos orgullosos por naturaleza que somos, muchas veces Dios permite el sufrimiento para humillar nuestra soberbia, arrogancia, e incluso con detalles como este. Sabemos que Job es un hombre temeroso de Dios, ¿cierto? Pero si en su corazón de pronto había desprecio por ciertos alimentos, o consideraba asquerosos o bajos de estatus algunas cosas, y ahora le toca comérselas, vemos que todo obra para bien. Porque si Job es un hombre de Dios, cuando termine todo esto va a resultar siendo un mejor hombre de Dios. Entonces, Dios, hermanos, permite a veces las cosas para hacernos humildes, porque nuestra naturaleza es soberbia y orgullosa por naturaleza.
Y la única manera de purificarnos de esa escoria que tenemos todos es por medio del fuego de las pruebas. Si un buey rebuzna si no encuentra cómo comer, si aún la gente se queja cuando la comida no tiene sal, ¿por qué yo no tengo derecho a quejarme si no solamente lo que vivo es real, sino que viene de Dios? No sé por qué, no me atrevo a decir que es injusto, pero entonces denme una explicación, Dios. ¿Qué es lo que motivó que me pasara esto? ¿Tengo más derecho yo a quejarme? El gran miedo de Job es sentir que Dios se alejó de él. Eso lo aterra, hermanos. Él puede vivir sin los hijos, sin la esposa, pobre, en la ruina y enfermo, pero sentir que Dios se alejó, eso es lo que lo consume a él. Y aquí lo expresan, dice, es que siento que se volvió mi enemigo. Hermanos, si Dios se vuelve enemigo de uno ¿qué esperanza puede tener? Santiago 4:4, ¿se acuerdan que decía que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pues hermanos, a las almas réprobas del mundo no les interesa ser enemigos de Dios, no les da terror. Pero nosotros que conocemos un poquito al Señor, lo que sabemos de su santidad, de su poder, de su majestad, nos basta para sentir terror de tan solo pensar que se ponga irado contra nosotros. Todos los hijos de Dios, hermanos, sienten temor de Él. Lo mirábamos esta mañana a luz de Salmos. Aquí Job lo expresa. Solamente una persona impía podría andar campante y alegre en su pecado. Las palabras de Elifaz, las palabras de los amigos de Job son insuficientes. También es una indirecta lo que Job está hablando. Está diciendo, la comida sin sal a nadie le gusta, ¿cierto? La clara de huevo nadie se la podría comer con tanto gusto. ¿Y ustedes esperan que yo me trague lo que me están hablando? Eso es más bien otra de las interpretaciones que Job podría estar insinuándoles a ellos. O sea, Elifaz, amigo mío, sus palabras son insuficientes para quitarme este peso que siento. Sus palabras son insípidas, porque usted se aferra a una idea y no tiene compasión de mí. ¿Sí? No me están consolando. No parten de unas palabras de ánimo que sean realistas. ¿Sí? Hermanos, eso también nos da una enseñanza a nosotros, como iglesia que somos, una familia que somos. Tenemos que guardarnos de que cuando tengamos la oportunidad de un consejo, cuando tengamos la oportunidad de una palabra de aliento y de consuelo a una persona, tenemos que darla basados en la comprensión. Porque si damos un consejo, hermanos, pero sin comprensión, son palabras como una clara de huevo, como una comida sin sal. No están basadas en sinceridad. En cambio, si se trata de comprender a la persona, como de ponerse en los zapatos de la persona, sus palabras pueden ser más útiles, pueden ir más al meollo del asunto, pueden traer ánimo y ser las palabras precisas que la persona necesita, porque hay comprensión. Elifaz, ¿qué decía? Elifaz daba consejos basados en ¿qué? En doctrina. Qué bueno, ¿cierto? Pero una doctrina sin comprensión. O sea, yo empiezo a darle clases de teología a una persona cuando está pasando por problemas, es bueno, pero yo tengo que aterrizar todo eso a la vida de la persona, qué es lo que ella necesita. Eso sí, no significa, hermanos, que uno vaya a decir a la gente lo que ella quiere escuchar, pero sí partir de la verdad y de la misericordia, es decir, comprender. Ocho. ¿Quién diera que se cumpliera mi petición? Versículo 9. Que agradara a Dios destruirme, que soltara su mano, eso es lo que decía ahorita David, ¿se acuerdan? Que soltara su mano y acabara conmigo.
En otras palabras, reitera lo que dijo en el capítulo 3. ¿Qué dijo en el capítulo 3? ¿Por qué el día de la concepción y de mi nacimiento existió? ¿Por qué no morí cuando nací? ¿Por qué no muero ahora mismo? Esa era la queja. En el capítulo 6 la retoma, resumía y dice: ojalá Dios tenga en cuenta lo que deseo. ¿Qué deseo? Que me mate. Es más claro lo que él decía en el capítulo 3, ahora en el capítulo 6 lo dice de forma clara. Manifiesta su deseo de morir nuevamente, pero esta vez afirma que es una petición a Dios. En el capítulo 3 no está orando, ni siquiera está hablando con los amigos, ¿se acuerdan? Solamente se está desahogando. Pero ya en el capítulo 6 aclara que en el capítulo 3 había hecho una petición indirecta, que en el 6 la hace directa. ¿Cuál es la petición? Ojalá Dios suelte su mano y acabe conmigo. O sea, en vez de ser su enemigo, estoy moribundo en el piso con una flecha envenenada, que me remate. En vez de seguir así, que acabe conmigo. Resaltamos nuevamente, Job no está hablando de suicidio o de escapismo. Él está reconociendo la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Él dice: yo me quisiera morir por este sufrimiento que tengo, pero como Él es el dueño de la vida, le pido solamente a Él, el que puede darla y puede quitarla, que me la quite ya. De todas maneras, hermanos y amigos, son solamente palabras. No significa que esto sea que Job esté diciendo: yo declaro que me voy a morir, o Dios, yo te pido que me mates. No, es diferente. Lo que Job está diciendo es: ojalá Dios, ¿sí? Ni siquiera él se atreve, hermanos, a decírselo de frente al Señor, porque hay una reverencia muy especial en él. Quisiera morir, pero si me tiene con vida, por lo menos que me dé la fortaleza para seguir adelante. En el versículo 10 está una de las palabras de Job más hermosas. Dice: sería entonces mi consuelo cuando el dolor me asaltara sin tregua, no haber renegado de las palabras del santo. O sea, cuando Dios suelte su mano sobre mí y lo sienta como me aplasta, me causa dolor, cómo me lleva a morir, ahora en el dolor de la muerte tendré consuelo. ¿Cuál consuelo? De que a pesar de todo siempre fui fiel. De que a pesar de todo no renegué de Él. Aunque me esté aplastando y me esté, ¿sí?, con su mano llevándome a morir, será mi consuelo que no renegué de sus palabras. Estas palabras, hermanos, son maravillosas. Son palabras que solo pueden salir de un hijo de Dios. Y es cierto. Pongámonos, hermanos, a comprender a Job. Él siente que lo que le está pasando no tiene razón de ser. Es decir, él no ha hecho nada malo que le haya ocasionado eso. Entonces, si muere, es mejor que muera ya, como les decía en la exposición del capítulo 3. Él dice: es preferible morir antes que ser infiel. Y yo prefiero que Él me aplaste antes de que de pronto yo no pueda resistir esto. O sea, yo me he aguantado esto, estoy que me muero, estoy enfermo, me tengo que rascar con un tiesto, lo he perdido todo, estoy aquí a lo lejos de la ciudad, pero aún así no he renegado. ¿Qué tal si más adelante lo haga? No sé si pueda aguantar más. Quizá diga algo en contra de Dios. No, Señor, antes de que pase, mátame. ¿Sí pueden ver esa fidelidad? Los hijos de Dios preferirían, hermanos, morir antes que apostatar.
Los hijos de Dios preferirían morirse aplastados por el puño de Dios antes que hacerles infiel a Él. Es un sentimiento real que solamente un hijo de Dios puede comprender, porque hermanos, Satanás, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan? El hombre lo quiere dar todo por su vida. Si un hombre se enferma, él prefiere darlo todo con tal de no morirse, pero un hijo de Dios no. Un hijo de Dios prefiere morir antes que ser infiel. Por eso Cristo dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá. El que la pierda por causa de mí, la encontrará. Versículo 11. ¿Cuál es mi fuerza para seguir esperando? Lo que les estoy diciendo, él expresa: mis fuerzas se están acabando. Estoy a punto de tirar la toalla, como dicen. Es más, no tengo razones para seguir. Mis hijos se murieron, mi esposa está desesperada. Yo, aquí que no tengo más fuerzas. ¿Sí? O sea, hermanos y amigos, él puede resistir que Dios lo destruya con su mano, pero no puede resistir ser infiel al Señor. Él puede resistir que Dios lo destruya. ¿Por qué? Porque él tiene una limpia conciencia. Tiene una conciencia limpia. Por eso dices que aunque me esté aplastando, mi conciencia está limpia, está tranquila, de que he vivido para Él, a pesar de todo. Pero es que no tengo más fuerzas para seguir adelante. Hermanos, ¿y cómo es posible que hoy, cuando nadie ha vivido esto que Job, se atreva a decirle a Dios esto? ¿Será que alguno de nosotros, hermanos y amigos, tenemos el mismo derecho que Job tuvo para expresar su sufrimiento de esa manera? ¿Será que el sufrimiento de nosotros pesa como la arena en la playa? O sea, lo mismo que le pasó a Job. Usted sabe que no. Entonces, ¿cómo es posible, hermanos, que hayan personas hoy dentro de la iglesia o visitantes de la iglesia que pongan condiciones a Dios y le digan: Dios, no puedo seguir más adelante, siento que no puedo seguir más, siento que tus flechas envenenadas, mi espíritu bebe el veneno, Señor? ¿Sí? ¿Y es que acaso qué está pasando? ¿Será que está viviendo algo de forma injusta o es algo consecuencia del pecado? Hermano, un pecador no puede compararse con Job en las tribulaciones ocasionadas por el pecado. Hay muchas decisiones que tomamos en la vida que tendrán consecuencias, y esas decisiones son tribulaciones a futuro que buscan purificarnos y disciplinarnos. En cambio, Job no había hecho nada. Entonces, ¿cómo es que hay personas, hermanos, que puedan compararse con Job? Job podía decir: yo tengo la limpia conciencia, por eso que si me aplasta, mejor, porque mi consuelo será que nunca renegué. Pero si usted ha renegado y su conciencia no está limpia, ¿cómo se atreve a decir a Dios que lo aplaste? No puede resistir. ¿Cuál va a ser su consuelo? ¿Qué es lo que consuela a un santo, hermanos? La intercesión de Cristo, la santificación que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Ese es nuestro consuelo. Pero si no hay eso y estamos siendo aplastados por Dios, ¿cuál sería el consuelo, hermanos? Sí hay, porque Dios es bueno. ¿Y saben cuál es? La gracia. La gracia. La gracia es el consuelo aún de los cristianos, hijos de Dios, que han fallado. De pronto no hay hijos de Dios, o hay pocos que puedan decir como: es que tengo la conciencia limpia. Pero sea como sea, hermanos,
Los hijos de Dios, nuestro gran consuelo es la gracia. Es decir, por su ira no hemos sido consumidos. Lo que hemos vivido es poco comparado a lo que de verdad deberíamos aguantar. Versículo 11. La paciencia se me ha acabado. Ya no tengo fuerzas para ser paciente. Es más, ¿qué es lo que voy a esperar? Uno es paciente para esperar algo, pero ¿yo qué espero? Dice Job. Versículo 12, hermanos, miren cómo él se expresa. Es que el libro de Job es muy elegante. El lenguaje que emplea es rico. Dice, ¿soy acaso tan fuerte como las piedras? O sea, Dios, es que me estás aplastando. ¿Acaso yo soy de bronce? Mire, hermanos, cómo lo expresa. Es muy bonito el lenguaje que usa. Por eso el libro de Job es una de las joyas de la literatura universal. El lenguaje que emplea es delicioso, es rico en todo. Dios, ni tengo fuerzas, no soy paciente y soy de carne y hueso. Ya no aguanto más. No soy de bronce, no soy de piedras. ¿Sí? Versículo 13. ¿No es cierto que ni aun a mí mismo me puedo valer y que carezco de todo auxilio? En otras palabras, estoy solo, no me puedo valer por mí mismo, mi sufrimiento me hace quedar en el suelo. Es más, recordemos en el capítulo 3 que él había dicho, no me dan ganas de comer, voy a comer y mis suspiros no me dejan ni tragar, pasar, no puedo, es que ya mis huesos se ven. La esposa está desesperada. Podemos creer que ella le llevaba la comida a donde él estaba, eso lo podemos deducir. No está, pero podemos deducirlo, porque entonces ¿cómo comía él si estaba lejos de la ciudad? Bueno, ¿y cómo hizo para hablar esa vez que ella le dijo maldice a Dios y muerte? Es porque ella iba hasta donde él estaba. Es una deducción lógica, ¿sí? Pero solo le queda a la esposa, hermanos, que también está en la ruina total. ¿Con quiénes puede contar él? Con los amigos. Y los amigos no están siendo amigos. No cuenta con el auxilio de nadie. Tras de que se siente sin fuerzas, no es como una roca que aguante más. No tiene ahora con quién contar. Eso, hermanos, no lo podemos permitir en la iglesia. Es verdad que muchas veces el trato de Dios es personal. Y las pruebas y tribulaciones que cada uno vivamos es de beneficio personal. Porque si usted es probado, si usted es atribulado, si somos probados, ¿quiénes son los beneficiados? Uno mismo. Si salimos victoriosos, ¿cierto? Pero qué bueno es contar con hermanos que estén a nuestro lado, que nos auxilien, que nos levanten las manos, así como Moisés, hermanos, que sus manos se cansaron y vinieron Ur y Aarón y se la levantaron. Job esperaba eso, y usted y yo lo podemos hacer, en especial por nuestros hermanos. Nosotros debemos ser auxilio para ellos, en lo que tengamos alcance a hacer, hermanos. Y miremos que no todo es cosas materiales. ¿Qué era lo que más necesitaba Job? ¿Será que Job necesitaba que le pagaran las deudas? ¿Será que Job necesitaba, hermanos, que compraran la hacienda otra vez? Lo que más necesitaba Job era comprensión, palabras que lo sanaron. Entonces nuestra compañía a un hermano en necesidad es algo que puede ser Dios mismo. Por eso Cristo dijo, yo estuve en la cárcel y me visitaste, tuve hambre y me diste comer. Si nosotros hacemos esas cosas con esos hermanos, es como si se la hiciéramos a Cristo mismo. Por eso es que la iglesia debemos proteger la fraternidad y estar pendientes de los hermanos, no en forma chismosa, sino en una forma sincera, buscando la manera de colaborar en algo. Que el Señor nos ayude, hermanos, para mejorar cada vez en esto, como dice Tesalonicenses, que esta iglesia abunde más y más en amor,
fe y esperanza. ¿Amén? Versículo 14. Entonces José empieza a quejar, dice: el que sufre es consolado por su compañero, incluso aquel que abandona el temor de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? José dice: es que hasta los impíos tienen amigos que los consuelen. Y yo, que no soy un impío, no cuento con ustedes. Hasta los que abandonaron a Dios tienen amigos que los apoyen. Y ustedes no me están ayudando. El que sufre es consolado por su compañero, hermanos. Es una petición desesperada de consuelo. Está siendo muy claro, Job. Le está diciendo: amigos, consuélenme, por favor. Nada puedo expresar lo que siento, pero una palabra de consuelo podría ser de mucha ayuda. O sea, es una forma de decir que ustedes no están cumpliendo con el deber de un amigo. ¿Sí? Versículos 15 en adelante. Mis hermanos me han traicionado como un torrente. 16, que bajan turbias por el deshielo. 17, que al tiempo del calor se secan. 18, los caminantes se apartan de su rumbo. 19, las buscan las caravanas de Temán. 20, pero se frustra su esperanza. Job vuelve a hacer, hermanos, como una intervención poética, unas palabras metafóricas que lo que hacen es expresar lo que él quiere decirles a ellos. ¿Qué les está diciendo? Me quejo de ustedes, no me están consolando, ¿sí? Ni siquiera por temor a Dios. Es que si a ustedes no les nace consolar a alguien, por lo menos háganlo por temor a Dios. Porque podemos nosotros mismos caer en eso. Podemos nosotros mismos ser atribulados en eso. Entonces, por temor a Dios, por lo menos consuelen. Entonces, ¿qué dice Job? Ni siquiera por temor a Dios me están consolando. Todo lo contrario, tanto ustedes como mis hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Job? Está haciendo referencia a la familia. Toda la familia de Job lo dejó, lo abandonó. Sus amigos y familiares lo han traicionado. ¿Y de qué manera uno puede traicionar a alguien? ¿Será que traicionar a alguien, hermanos, es venderlo solamente por 30 monedas de plata? ¿O será que hay más maneras de traicionar a alguien? ¿De qué manera los amigos de Job lo han traicionado? Siendo indiferentes con su dolor, no dándoles el consuelo que él necesitaba. Entonces, amigos, ustedes me han traicionado con su indiferencia. No podemos, hermanos, hacernos de los oídos sordos, ni ante la necesidad de los hermanos, ni de nuestra familia próxima, padres e hijos. ¿Cierto que sí? Entonces Job los compara con un arroyo. Este lenguaje es muy difícil de entenderlo para el lector común hoy, porque habla de un deshielo, habla de caravanas, ¿sí? Entonces es complicado. Les voy a decir lo que significa. Eso está en los versículos 17 hasta el versículo 20. Lo que él está diciendo es: ustedes han sido como un arroyo seco. En la tierra de Israel habían arroyos. En esos arroyos, hermanos, cuando era época de invierno, se volvían caudalosos de una forma tremenda. Si una persona se asomaba a la playa, corría peligro de ser arrastrada por el torrente. Eso es un torrente. Pero en el tiempo de sequía, ese mismo arroyo que era impresionante y caudaloso, no estaba. Entonces lo que Job está diciendo: ustedes son para mí como un arroyo. Cuando más los necesito, no están ahí. Cuando los de las caravanas de Temán, de Sabá, de Temán, van por el desierto caminando, buscando las aguas,
y no las encuentran, desfallecen. O sea, se supone que me encuentran un arroyo y ese arroyo les va a dar agua, pero cuando van a buscar agua está seco. Ustedes han sido así para mí. Yo esperaba a ustedes que fuera un arroyo que me diera agua, que me dieran consuelo, pero no, ha sido algo que en vez de traerme consuelo, me han decepcionado. ¿Ya entendemos, hermanos, entonces lo que ellos expresaban? ¿Cómo lo hacían? Es la única manera de poder interpretar las Escrituras, es con los contextos del mismo capítulo. Dios nos guarde de ser caprichosos, ¿no? De tomar versículos como este y aplicarlos de una manera totalmente irreverente. A propósito de eso, hermanos, abro un paréntesis sobre eso. Hoy día en el internet se habla muchísimo de la situación de Siria y cogen versículos para hablar de eso. Y se las dan de muy espirituales, citando versículos para decir de forma amarillista que se están cumpliendo las profecías. Yo me pregunto si esos super espirituales oran por esas personas. En vez de estar compartiendo interpretaciones erróneas, en vez de estar compartiendo, hermanos, asociaciones totalmente absurdas, deberían orar por esas personas. Entonces, eso lo digo porque es muy fácil coger la Biblia y aplicarla de una manera caprichosa. Dios nos guarde de eso. Tenemos que ser respetuosos con la Escritura, porque por eso es que hoy la iglesia está como está, o por lo menos los que se dicen ser iglesia. Dios nos guarde. Vamos a Salmo 38, versículo 11. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos. De mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Esto es, hermanos, lo que Job está expresando. Tanto los amigos como los familiares se habían alejado de él por la plaga. Aquí estaba, en el Salmo 38, habla David. Y en este Salmo, en el capítulo 6 de Job, está hablando Job. Esa plaga de la que se está hablando, por ejemplo, en el caso de Job, era una enfermedad de la piel, ¿se acuerdan? Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Entonces fíjense que las personas se alejaban como con miedo a contagiarse. Recordemos que los amigos por lo menos tienen ese detalle, ¿no? De no hacerle el feo, sí, alejarse de él, sino sentarse a su lado. No hicieron nada, no hablaron con palabras de consuelo, pero pues por lo menos estaban ahí acompañándolo, ¿cierto? Bueno, el caso es que esa sensación de soledad que Job expresa, la expresó David también. Y muchas veces usted la va a sentir, y debe sentirla. ¿Para qué? Para que sepamos que el único que está siempre con nosotros es Dios. Y no aprendamos pues a no depender de la gente ni a confiar en ella sobremanera. Entonces muchas veces Dios, hermanos, de adrede hace que incluso los hermanos volvamos indiferentes. Siempre debemos tomar las cosas como parte de Dios, porque aunque esa no es la idea, ustedes saben que aquí hacemos mucho énfasis de que eso nunca ocurra. Cuando ocurra, sepan que es Dios mismo para enseñarnos que nuestra mirada es estar en Él y no en la gente. ¿Sí? Aquí, hermanos, en esta lección que Job está aprendiendo, que David también aprendió en su tiempo, es el momento en donde más ellos aprendían quién es Dios, en la soledad. ...22 y 23 de este Job. ¿Es que yo les he dicho, tráiganme algo y paguen por mí de sus bienes? Líbrenme de manos del opresor y redímame del poder de los violentos. O sea, en otras palabras, lo que Job está diciendo es: amigos míos, yo sé que ustedes son sabios y son ricos, pero que conste, no les he pedido nada material. No les he dicho páguenme mis deudas. No les he dicho redímanme.
no les he dicho líbreme de los violentos, o sea, reúnan ejércitos y vayan a donde los sabeos que me robaron mis ovejas y mis camellos, pues las ovejas se las comió el fuego. Vayan y rescátenme el ganado y los camellos. Yo no les he pedido eso. En otras palabras, yo no necesito dinero de ustedes. El dinero de ustedes no lo necesito. Nada puede solventar la amargura que siente mi corazón. Nada puede hacerlo. ¿Es que acaso yo les he pedido dinero? No. Pero ustedes han sido como una caravana que uno necesita una mercancía específica y va muy deseoso por ella, y cuando llega la caravana no la tienen. Así también ustedes me han hecho sentir. Yo esperaba recibir de ustedes palabras de la riqueza de Dios que ustedes tanto saben, que me hablan al corazón, y no ha sido así. Versículo 24, entonces Él les dice: es que díganme, ¿en qué me equivoqué? Instrúyanme, háganme saber cuál fue mi equivocación. Ustedes son mis amigos, ustedes me conocen. Mi esposa misma testifica que yo soy íntegro. Yo no sé qué es esto que me está pasando, ¿por qué? Díganme, ¿qué erré? Hermanos, en el versículo 24, Job no quiere que ellos le digan en qué erró. Es otra vez un desahogo. Es una forma de decir: dígame en qué me equivoqué. Y no es para que uno diga: ¿se acuerda tal día que tal cosa? Él no lo dice para que le digan eso, él lo dice porque quiere expresarlo. Pero los amigos lo van a tomar a pecho. Entonces más adelante vamos a ver. Usted me dijo que le dijera en qué erró. Entonces vamos a ver más adelante, hermanos, que ellos tratan de adivinarle. Usted roba a las viudas, usted no le pagaba a los trabajadores, ustedes se lo tomaron en serio, hermanos. Y es que ninguna cosa material puede reemplazar lo que el consuelo y la comprensión pueden dar. Versículo 25 dice: cuán provechosas son las palabras rectas. Vuelve y dice, ¿no? ¿Qué había dicho? Necesito consuelo. Y ahora que está diciendo, necesito palabras rectas. O sea, las palabras rectas me son de más provecho que las riquezas. Hermanos, ¿usted y yo estamos convencidos de eso? ¿Será que las palabras rectas para nosotros son más provechosas y valiosas que nuestros bienes? ¿Sí? Pues hermano, Job, que ya no tiene nada, sabe que sí. Y ahora con mucha más autoridad puede hablar de eso, ¿cierto? Pero se supone que usted y yo creemos eso también. Las palabras rectas son de más provecho que los bienes de una persona. Entonces, amigos míos, lo que yo necesito son palabras rectas. Versículo 25. ¿Qué reprocha su censura? O sea, lo que ustedes me están hablando son críticas despectivas. Si yo me equivocaba en algo, acepto que me lo digan. Pero que traten de adivinarme que yo estoy fallando en esto y en esto, no. No es justo, eso es censura. Eso es juzgar de una forma injusta. Así no debe ser. En cambio, necesito palabras rectas. ¿Qué son palabras rectas? Palabras rectas, hermano, es no solamente dar consuelo con las escrituras, pues bueno, desde luego que sí. Pero también es que si uno tiene algo que decirle a la persona, que sea francamente, con misericordia y con verdad. No se ponga uno, hermanos, a adivinar como los falsos profetas y las sectas neopentecostales, que mira a la persona y le dice: usted tal cosa, ¿cierto que sí? A veces atinan y a veces no. Y el hecho de que atinen no lo hace profeta, lo hace más arrogante en su espiritualidad autoarrogado. O sea, yo soy tan espiritual que Dios me muestra qué es lo que usted tiene. Hermanos, Dios nos guarde esas actitudes tan comunes hoy día, pero que en realidad muestran es una tendencia orgullosa. Dios nos guarde de eso.
si alguien necesita ser corregido, seamos francos, misericordiosos y llenos de verdad, no tratando de adivinar, sino ir, hermanos, al problema, al medio del asunto, con mucho respeto. Versículo 26. Dice: ¿pretenden censurar las palabras y los discursos de un desesperado? O sea, amigos míos, Elifas, usted que es el líder de ellos, usted me está censurando a mí, me está juzgando por lo que yo dije en el capítulo 3. Pero es que ¿cómo usted puede tener en cuenta eso que dije ahí cuando son los gritos de un desesperado? Cuando un desesperado, hermanos, se derrama el corazón, uno no está ahí como para tomar apuntes. Uy, vea, esto que dijo está mal. No, esto, miren, no, así no está. No, hermanos, los amigos habían tomado esa actitud, estando pendiente que es la equivocación de la persona. Vea, usted dijo esto, mire, yo me acuerdo, mire, acá esto y esto está mal. Esa actitud no la podemos tener tampoco. Debemos ser sabios. De pronto a veces es útil tomar apuntes de las cosas, ¿cierto? Pero si la intención de nosotros es censurar a la gente, estamos olvidando entonces la misericordia. Tenemos que ser sabios, hermanos, y misericordiosos. Son dos cosas que si no tenemos, podemos hacer el daño a las personas, herirlas y ser impulsivos tanto para criticar como para defendernos. Entonces Dios nos guarde eso. Job dice algo directo contra ellos por primera vez. Ustedes se arrojan sobre un huérfano, cavan fosa para su amigo. En las versiones modernas a veces hay una anotación que dice que lo que Job les está diciendo es: si ustedes tuvieran en sus manos vender a un huérfano, lo venderían como esclavo. Fuerte, hermanos. Entonces es bastante triste que cuando una persona quiere censurar a la otra, el otro también responde con censuras y se vuelve ahí un círculo de pleito, de debate, que eso es lo que trata el libro de Job. Por eso es que debemos evitar esas tendencias. Entonces lo que dice es: lo que yo he pronunciado es producto de mi desesperación y ustedes están cogiendo o aprovechándose de esas palabras para cavar foso contra mí. Soy un huérfano. No significa, hermanos, que también el día que la casa se cayó sobre los hijos, los papás estaban de visita y también se hayan muerto los papás. No, es una expresión que quiere decir que está solo. Por eso él dice que él es huérfano. Vean si estoy mintiendo ante ustedes. Considérenlo ahora de nuevo. Y no haya maldad. Consideren mi justicia. En otras palabras, Job les dice: mírenme, yo no les mentiría en sus caras. Mírenme, ustedes me conocen. Lo que yo les digo es cierto. Yo he sido íntegro, he sido justo. También pueden darse cuenta de que lo que me ha pasado no es mentira. Es verdad, lo he perdido todo. Pero ustedes pueden dar testimonio a mi favor de que yo he sido justo. Ustedes son sabios, yo también. Ustedes tienen discernimiento, yo también. Yo también puedo discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, no sean despiadados conmigo, ¿sí? Como si vendieran a un huérfano como esclavo. Elifas le hacía insinuaciones e indirectas a Job. Y Job se da cuenta de que ellos le están atribuyendo las culpas y la responsabilidad de lo que le estaba sucediendo. Pero Job dice: ustedes son mis amigos, confíen en mí. Ellos preferían aferrarse al principio de retribución en vez de darle consuelo al amigo. Si tan solo los amigos de Job se hubieran identificado con él en su sufrimiento, todo hubiera sido diferente. Si ellos hubieran hecho esto, hermanos, podrían dar la medicina
al corazón de su amigo desesperado. El corazón desesperado, hermanos, no hay nada que lo pueda curar, sino solo la palabra de Dios. Entonces, qué gran honor es que Dios nos use para que por medio de su palabra traigamos consuelo a las vidas de nuestros hermanos, como lo leíamos en 2 Corintios 1. ¿No es acaso una lucha la vida del ser humano sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, o como el jornalero espera el salario de su trabajo, así yo he recibido meses de desengaño y noches de sufrimiento me tocaron en suerte. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el amanecer. Mi carne está vestida de gusanos y costras de polvo, mi piel hendida y abierta, supura. Mis días corren más veloces que la lanzadera del tejedor y perecen sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y de que mis ojos no volverán a verme bien. Los ojos de quienes me ven no me verán más, y tú fijarás tus ojos en mí, pero ya no seré. Como nube que se desvanece y pasa, así el que desciende al Seol no subirá de allí. No volverá más a su casa, ni su lugar volverá a reconocerlo. Por tanto, no refrenaré mi boca, sino que hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré en la amargura de mi alma. ¿Acaso soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas vigilancia? Cuando digo, mi lecho me consolará, mi cama aliviará mis quejas, entonces me atemorizas con sueños y me aterras con visiones. Por eso tuve por mejor ser estrangulado y quise la muerte más que a mis huesos. Odio mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, ya que mis días son solo vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Para que pongas en él tu corazón y lo visites todas las mañanas y a cada momento lo pruebes. ¿Cuándo apartarás de mí tu mirada y me soltarás para tragar siquiera mi saliva? Aunque haya pecado, ¿qué mal puedo hacerte a ti, guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no borras mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Pues pronto dormiré en el polvo, y aunque me busques temprano no existiré. Del versículo 1 hasta el versículo 6 es la continuación de lo que Job le está hablando a Elifaz, ¿sí? Pero a partir del 7 hasta el 21, Job empieza a orar. Ya deja de hablar, aunque le está respondiendo a Elifaz, en la respuesta a Elifaz empieza a orarle a Dios, ¿sí? Del 7 al 21. Allí en Job 5:7, Elifaz había dicho que como las chispas se levantan, ¿sí?, por el viento, así el ser humano sufre aflicciones por naturaleza. Elifaz lo que estaba hablando, ustedes se acuerdan, hermanos, que era que aunque él creía y se supone que todo lo malo le llega a los malos, él decía que había una excepción universal, y era que de todas maneras los seres humanos, todos, aún los justos, tendrían que sufrir por el simple hecho de ser humanos. Entonces Job, hermanos, retoma eso que Elifaz habló, y en el 7:1 lo dice de otra manera. Dice: la vida del ser humano es una lucha. O sea, amigos, no necesariamente el malo siempre va a sembrar lo malo, cosechar lo malo, sino que todos los seres humanos van a tener que pasar por luchas. O sea, en otras palabras, no tengo que ser una persona mala para estar pasando lo que estoy pasando, porque de por sí la vida del ser humano es una lucha constante. O sea, no necesariamente
hay que ser injusto para recibir el mal. Los días del ser humano son como el jornalero. ¿Qué es el jornalero? Entonces aplicamos, hermanos, el método gramático histórico. Los jornaleros eran personas del campo que trabajaban por el pago diario. Entonces, si había una obra por hacer, las personas trabajaban el día para la paga de esa obra que ese día había que hacer, ¿sí? Eso era el jornal. Entonces él dice, los días del ser humano son como los días de un jornalero. O sea, en el momento en el que su obra se acabe, ya es despedido porque el trabajo ya no existe. Pensemos, por ejemplo, contratar a alguien para pagarle diario por cargar ciertas arrobas de arroz. Cuando terminen de recogerse todas las arrobas, pues el contrato se acabó. Eso es lo que se llama también contrato de obra-labor hoy día. Se parece a la figura del jornalero. O sea, la vida del ser humano es pasajera. Puede durar un día, puede durar muchos días, pero desde que se acabe la labor que se le entrega, sus días terminan. Entonces, Job, hermanos, del versículos 1 al 6, todavía insiste en tratar de que sus amigos lo comprendan. Por eso les pinta su situación, se las grafica de una manera que ellos puedan comprender. Les habla de luchas constantes, del trabajo del jornalero en este pasaje, para que ellos puedan entender la magnitud de su sufrimiento. Recordemos, en el capítulo anterior que había dicho, me pesa como la arena de la playa, ¿sí? Pero en este capítulo él dice, es como la vida de un trabajador, versículo 2, que anhela estar bajo la sombra. Imaginemos un jornalero, un trabajador, hermanos, de los que estamos hablando, que el trabajo ha sido desde la mañana hasta el atardecer, pero ya está insolado, porque todo el día está a la intemperie. Pensemos, cosechando, cargando unos bultos, guiando unos surcos, ¿sí? Entonces el jornalero que anhela estar un poquito bajo la sombra y que le paguen. Entonces él pone esto, hermanos, como para que ellos entiendan lo que él siente. El jornalero, ¿qué quiere? Un momento para descansar debajo de la sombra de un árbol, pensemos. Y también trabaja en busca de un pago. Job, todo lo que está sufriendo, él quisiera estar debajo de un árbol para descansar por lo menos un rato. De hecho, así lo dice de una manera bastante directa el Señor. En el versículo 19 le dice, déjame en paz por un rato, por lo menos mientras trago saliva. Eso es lo que él está tratando como de expresar. Me siento abrumado y no tengo ningún momento para descansar. Déjame tragar por lo menos saliva tranquilo. Entonces él expresa a los amigos quisiera, como el jornalero, descansar por un rato. Y anhelo la paga. ¿Cuál sería la paga para Job? Que todo se acabe ya. Porque como hemos mirado, las esperanzas de Job están casi muertas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué espera él? Toda su familia y sus bienes se extinguieron. Entonces él, por eso va a insistir en que Dios le quite la vida. Hay, hermanos, en el versículo 3 dice, me ha tocado vivir meses en vano. Eso nos da la idea de que el sufrimiento de Job llevaba ¿cuánto tiempo? Meses. O sea, estamos frente a un sufrimiento que mínimo supera los 60 días. Mínimo. Pero con esa manera como lo expresa,
y el tiempo en que llegó la noticia hasta donde ellos estaban y de que ellos llegaran hasta donde él estaba, nos puede entender de que mucho más de 2 meses habían pasado. Entonces él dice es que todo este tiempo que ha pasado ha sido tan terrible que desearía descansar por un rato, ¿sí? Y le sigue expresando eso. Me ha tocado pasar largas y pesadas noches de miseria. 4. Cuando estoy tumbado en la cama, pienso, ¿cuándo llegará la mañana? Y cuando llega la mañana, ¿cuándo podré irme a acostar? Sí, es una manera, hermanos, bastante vívida de él expresarle a ellos cómo se siente. Cuando una persona está en desesperación o en una situación de sufrimiento tan terrible como esta, esa es la mejor manera de resumir su día a día. Cuando amanece, quiere que llegue la noche para descansar durmiendo. Pero cuando llega la noche no puede dormir, esperando que amanezca. Esa es la vida, hermanos, de un desesperado. Como Job. Dice, su piel está supurativa y llenas de costras de polvo. Versículo 6. Algunas versiones dicen que aquí él empieza a orar. Se dice que él empieza a orar ahí porque el versículo 7 él empieza a orar diciendo, Señor, mira que mis días son como un suspiro. Y en el 6 está diciendo que los días pasan rápido. Entonces parece que la idea es la misma, por lo tanto hace parte de la oración. Sin embargo, versiones como la Reina Valera, y pues en el versículo 7 dice, oh Dios, acuérdate que nosotros creemos que es a partir del 7 que él empieza a orar. Bueno, entonces dice, mis días pasan más rápidos que la lanzadera de un telar. Imaginémonos, hermanos, un telar, el hilo de un telar, la persona está empleándolo y se mueve rápido y el hilo se va acabando rápido. Entonces él dice, mis días se acaban tan rápido como la lanzadera de un telar, o sea, mis días se están acortando, siento morir, todos los días parece que voy a morir, siento que se me está acabando ya la esperanza de vida y llega un momento en el que ya dejaré de existir. Eso es un juego de palabras, hermanos, porque el telar es la vida, la lanzadera, el telar, pero el hilo que se está agotando es la esperanza de él, ¿sí? Es la esperanza de él que él siente que se está agotando. Cada día que pasa, aunque se siente pesimista, aguarda cierta esperanza de que Dios haga algo, pero llega el día, no pasó nada. Llegó el otro día, todo está igual. Entonces ese hilo de su esperanza se empieza a agotar rápidamente. Entonces él escribe y dice, he vivido días sin sentido y sin esperanza. Bueno, entonces ya que le abre el corazón de esa manera a sus amigos, pasa ahora a lo único que puede intervenir de una manera eficaz en lo que le está pasando. Versículo 7. Oh Dios, Elohim, recuerda que mi vida es apenas un suspiro. Nunca más volveré a ser feliz. En otras palabras, Señor, acuérdate que mi vida es pasajera. ¿Por qué me encierras en amargura si tú bien sabes que la vida de nosotros es corta? Déjame sentir un poco de felicidad en este corto tiempo de vida que me queda. De todas maneras voy a dejar de existir. Vamos al Salmo 18, 39. Salmo 78, 39.
Dice: Dios se acordó que era carne, soplo que va y no vuelve. Es la misma idea. Elohim se acordó que somos como un soplo. En ese versículo de Job, Job hablando en el mismo lenguaje, pero en forma de petición: acuérdate, Elohim, que mi vida es un soplo. O sea, el mismo Espíritu Santo que inspiró a Asaf, que inspira a Moisés para que redacte las palabras de Job. ¿Sí? La palabra soplo en hebreo es una palabra, hermanos, que es bastante triste en realidad, su significado. La palabra soplo significa algo efímero, débil, pasajero. Y hay una palabra que en español puede resumir lo que la palabra hebrea quiere expresar, y es la palabra vanidad. Vanidad. Lamentablemente, para el lenguaje hispano, la palabra vanidad simplemente significa una persona superficial, ¿sí?, que se arregla de forma excesiva. Bueno, la palabra vanidad no es eso. Bíblicamente, la palabra vanidad es algo tan general que encierra la idea de algo vano, algo que se va a terminar, algo que es inútil. Entonces Job está diciendo: mi vida es un soplo. Bueno, pueden anotar esta cita bíblica para que complementen la idea. Santiago 4:14. Entonces, hermanos, Job empieza a orar y él clama a Dios porque él se acuerde de su vanidad y de su mortalidad. La vida es pasajera, es un soplo. ¿Qué significa eso? Además de lo que estamos hablando, da la idea así de que es pasajera, pero también da la idea de que es solo una. Es solo una. Y si la vivo, Dios, lleno de amarguras, nunca más podré volver a ser feliz. Si alguien va al Seol, ¿cómo volverá allá? Si la vida es como un soplo, uno. Esto, hermanos, es un rechazo a la idea de la reencarnación, de que las personas cuando mueren vuelven a nacer en el cuerpo o de una persona o de un animal. O peor aún, hay una tendencia pagana en Asia que dicen que las personas reencarnan en herramientas. Entonces, esas cosas, hermanos, tan ridículas son sencillamente rechazadas por el hecho de que la vida del ser humano es un soplo. Un soplo. Y él pues complementa la idea en el versículo 8. Dice: ahora me ves, pero no será por mucho tiempo. O sea, estoy aquí, pero delante de ti, como lo leíamos ayer en 1 Pedro, para ti un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces yo estoy delante de ti hoy, y mi vida delante de ti es un soplo. Ahora me ves, pero no será por mucho tiempo. Cuando me busques, ya me habré ido. Esa es la idea, hermano, del soplo, de la vanidad del ser humano. Y miren la forma como él le ora al Señor. Como no conoce a Dios por el nombre y se siente tan abrumado por el terror, se refiere a Dios en tercera persona. Le dice Elohim.
porque él se siente lejano de Dios, ¿sí? Porque él se sintiera de pronto más cerca, o que está dentro de algún concepto de pacto. El único nombre que Job conoce es el Shaddai, es decir, el Todopoderoso, el Omnipotente, como lo ha dicho en otros pasajes, pero en este pasaje no lo dice, por la forma como está orando. Señor, mi vida es apenas un suspiro, nunca más volveré a ser feliz. Ahora estoy aquí, pero ya no estaré. Esa misma idea está en Job 4:20. Dice: están vivos por la mañana, pero muertos por la tarde. Desaparecen para siempre sin dejar rastro. Eso es, hermanos, el ser humano. Entonces, cuando vengan a nosotros pensamientos de orgullo, de altivez, de arrogancia, acordémonos de esos pasajes, hermanos, y démonos cuenta, en realidad, quiénes somos. Pero en el Job 4:20, el que habló, ¿quién es? Elifaz. O sea que Job le está dando la razón a Elifaz. Quizá solo en eso. O más bien, todos creían lo mismo: que el ser humano es una criatura vanidosa, frágil y depravada. O sea, hermano, la doctrina de la total depravación era algo totalmente certero, histórico, algo real. Y todos ellos pensaban lo mismo, aunque tenían ideas diferentes de la doctrina de la retribución, creían lo mismo de la total depravación. Entonces, basado en las naturalezas del ser humano, Job le pide a Dios que tenga misericordia de él, en pocas palabras. Versículo 9. Así como las nubes se disipan y se desvanecen, los que mueren ya no volverán a ser más. ¿Cuántas veces, hermanos, uno ha visto en el cielo nubes bonitas, gorditas, grandes, blanquitas, conformitas, pero al instante son esfumadas, pierden esa forma que uno incluso les dio en su mente, dejan de ser, y nunca jamás volverá a tener la misma forma o el mismo tamaño, porque ya se esfumó. De la misma manera es el ser humano, como una nube que se desvanece. Un día la vemos grande, gordita, con ciertas formitas, pero llega un momento después en el que ya no está ahí. Y así como la nube no vuelve a armarse, no vuelve a ser la misma, de la misma manera, y peor aún, nadie que haya muerto podrá regresar del sepulcro, del Seol. También da la idea de que una persona no podría levantarse de la tumba e ir a visitar a los familiares, como por ejemplo los mexicanos creen en el Día de la Muerte. Esas personas, los paganos y romanos, creen que en el Día de los Muertos los familiares de ellos regresan de donde están, van a las tumbas, entonces ellos van a visitarlos. Job dice que eso no se puede. No pueden ni regresar del Hades, ni tampoco podrán regresar a casa, a sus familiares, y ni ellos los podrán reconocer a ellos. Versículo 11. No puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia. En ese pasaje, hermanos, Job dice es que no puedo quedarme callado, no puedo contenerme. Es tal la angustia y la amargura que siento que tengo que expresarlo. ¿Sí? No puedo contener más mis quejas. Han pasado meses en los cuales no me he quejado. He tratado de ser fuerte, pero como mi esperanza se está apagando, entonces me quejo. Porque la prueba, hermanos, lo ha afectado en lo más profundo de su ser. Por eso usa paralelismo. Y miren lo que dice:
angustia de espíritu, amargura de alma. Angustia y amargura, alma, espíritu. Eso es una prueba más, hermanos, de que los seres humanos somos bipartitos. Y alma y cuerpo, pero espíritu y alma es lo mismo. Por eso aquí él lo dice. Amargura de alma, angustia de espíritu. ¿Sí? Entonces, espíritu y alma es lo mismo, así como hablar en angustia es lo mismo que quejarse en amargura. Es lo mismo, pero con dos términos diferentes, pero la idea y lo que se refiere es lo mismo. En el versículo 12, él hace una pregunta al Señor, un tanto atrevida, hermanos, pero pues Dios es clemente y compasivo. Le dice a Dios: Job, ¿acaso yo soy Leviatán o un dragón como para que me pongas en vigilancia, me pongas bajo custodia? O sea, él se siente encarcelado, como ya lo dijo, ¿se acuerdan? Que se sentía encerrado. Pero ahora él siente que Dios lo ve como un enemigo difícil o un enemigo terrible y poderoso. Entonces, ¿acaso yo soy un monstruo para que estés encima mío, custodiándome, aplastándome, encadenándome, vigilándome? Eso, hermanos, es la pregunta de un fugitivo desesperado. ¿Sí? Es un fugitivo desesperado que está huyendo de un poderoso perseguidor que se llama Dios. Entonces es la manera de expresar cómo se siente, es esa. Es como si yo fuera un monstruo que estuviera custodiado por Dios. No me deja en paz ni un momento. Se siente vigilado por Dios para mal todos los días y en cada detalle. Por ejemplo, 13. Cuando piensa que el sueño le aliviará el sufrimiento, en el versículo 14 le dice: Dios, me destrozas con pesadillas. O sea, él dice: estoy encerrado, me siento como un monstruo siendo vigilado por ti porque no tengo escapatoria. No puedo tragar saliva tranquilo. Si me voy a dormir, me aterrorizas con sueños, con pesadillas. Si me despierto, con la ansiedad de que llegue la noche. Tú lo estás haciendo, me estás destrozando, dice Job. Pues, hermanos, en el capítulo 3, Job se expresó de esa manera y Elifaz no se aguanta y le responde. Por eso Bildad tampoco se aguanta eso, hermanos, y le tiene que responder. Porque soy el mar para que me pongas vigilancia. En el libro de Job y en el libro de Isaías se da la idea de que Dios hizo los océanos y los mares y Él fue el que les puso un límite. Entonces Job se siente como el mar. Dios, me siento encarcelado por ti, que tú me pusiste una barrera y estás en todo tiempo vigilando. Versículo 14. Bueno, me aterras con visiones nocturnas. Versículo 15. Preferiría ser estrangulado. Mejor morir que sufrir así. O sea, es una forma de decir, de aclarar lo que en el capítulo 3 había dicho. En el capítulo 3, ¿qué había dicho Job? Que con su mano Dios la estaba aplastando. ¿Sí? Y en ese capítulo dice que preferiría que fuera estrangulado. Entonces la idea de la mano aterradora de Dios, aquí la aclara, ser estrangulado. Él dice, yo preferiría ser estrangulado en vez de sufrir de esa manera. O sea, lo que expresó en ese capítulo 3 de querer morir, lo afirma otra vez y ahora lo dice más claramente y ahora se lo dice directamente a Dios. En el capítulo 3 no se lo decía a nadie,
era indirecto, pero ya en el capítulo 7 ya lo dice directamente al Señor. Insiste en su deseo de morir. Versículo 16. Odio mi vida, no quiero seguir viviendo, déjame en paz en los pocos días que me quedan. Déjame en paz, hermanos. Esa expresión lo que quiere decir es, complementando la idea, así como él sentía, hermanos, que no tenía escapatoria y que en cada detallito Dios estaba ahí para mortificarlo, entonces él dice, déjame en paz por un momento, o sea, déjame pasar saliva, déjame protegerme bajo la sombra como un jornalero la anhela. De todas maneras, no voy a vivir para siempre, déjame morir. Y dice unas palabras, hermanos, en el 17 al 18, bastante hermosas, que pues de hecho van a estar confirmadas en otros pasajes. Dice, ¿qué son los seres humanos para que nos tengas, para que nos des tanta importancia, para que pienses tanto en nosotros? Pues nos examinas cada mañana y nos pruebas a cada momento. Soy yo para que estés custodiándome a mí como si yo fuera un gran monstruo, cuando yo ¿qué soy? ¿Por qué me das tanta importancia? ¿Para qué me mantienes con vida? ¿Para qué piensas en mí? La expresión que aparece en la Reina Valera dice, para que pongas el corazón en ellos. Esa expresión, hermanos, significa pensar, porque la palabra corazón en hebreo es mente, la misma cosa, mente y corazón. Esa misma idea se encuentra en Salmo 8:4, que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Anoten esta otra cita, Salmo 144:3, ahí está la misma idea. En el Salmo se está recalcando la gracia, pero Job está quejándose de que por qué no tiene tanto en cuenta y por qué no acaba con su vida de una vez. Luego Job le dice guarda de los hombres, o sea, Dios es el vigilante de todos los seres humanos. Salmo 36:6. O sea, ahí vemos, hermanos, la idea de la omnisciencia de Dios. Él siente que la mirada y la mano de Dios lo han atrapado, en el versículo 19. Así que desea que Dios lo libre del castigo por lo menos por un instante mientras traga saliva. Y para terminar, del 20 al 21, dices que si yo pequé, si fue un pecado, ¿por qué no simplemente perdona mi iniquidad y me deja de tener como un blanco de su ira? ¿Por qué no simplemente me perdonas? De todas maneras volveré al polvo, de todas maneras dejaré de existir. Esas palabras, hermanos, están motivadas por el desánimo y porque pues para ellos la doctrina de la resurrección todavía no está clara. Entonces por eso él habla de una manera pesimista, ¿sí? Pero esto en ningún momento niega la esperanza de la resurrección. ¿Bien? Oremos.